Como, como padres nos hacemos expectativas de los hijos y muchas veces los hijos, cuando tienen su propia expectativa de la vida, muchas veces se acercan a la mamá y le dicen a la mamá sus sueños y le dicen cuáles son sus aspiraciones. Y nosotros vamos a ver una experiencia que tuvo el mismo Jesús con dos de sus discípulos amados, Juan y Santiago, o Juan y Jacobo. Santiago es el mismo nombre de Jacobo. Una experiencia donde el mismo Jesús quería prepararlo a ellos de que pronto él iba a morir. Y el Señor le dijo a ellos: yo voy a morir, voy a resucitar en 3 días, y cada uno de ustedes, cuando me toque reinar, ustedes estarán ahí conmigo reinando. Esas fueron las palabras de Jesús. Usted lo puede buscar en Mateo capítulo 19, donde el Señor le está hablando. Pero ya vemos en Mateo 20 que el Señor está hablando de la parábola de los obreros de la viña. Ustedes saben que de esto hemos predicado, de aquellos obreros que lo contrataron a las 5 de la tarde y solamente iban a trabajar 1 hora. Y el Señor decidió pagarle lo mismo, el mismo salario, el mismo pago le dio de aquellos que empezaron a las 6 de la mañana y otros que empezaron y que trabajaron 1 sola hora. Y entonces había un grupo que estaba: oye, pero eso es una injusticia, que me hagan eso a mí. Y es que no te has fijado que he trabajado de sol a sol. Eso es una injusticia. Y me llama la atención la palabra injusticia, porque hace poco escuché a mi nieta, que todavía no tiene 5 años, y le pedía algo a su madre, y la niña decía: but that's not fair, eso no es justo. Y como que la palabra justicia es como muy sazonado en nuestra juventud, en una relación casi de padre y madre. Usted va a escuchar la palabra: eso no es justo, eso no es justo, yo no me merezco esto, ¿por qué me hace esto a mí? Y ya lo vemos. Entonces, en medio de eso, de esa parábola que Jesús está hablando, el Señor está hablando también de cómo hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos. El Señor está hablando de la grandeza de lo que es servir, que el modelo es distinto al mundo secular. En el mundo secular, un líder espera que le sirvan, que lo traten, de que a él hay que darle todo, a ella hay que darle todo. En el cristianismo, como creyente, el Señor espera que si tú quieres ocupar un liderazgo, es simplemente sirviéndole a los demás, es dando. Y esto no es con palabras, sino con hechos, con ejemplos. Ahora yo quiero que entonces vayamos a Mateo 22 y nos vamos a encontrar en el versículo 20, donde esta madre se acerca a Jesús. Pero la madre se acerca, la madre de los hijos de Zebedeo, y me llama la atención por qué dice de los hijos de Zebedeo. Porque ¿quién era Zebedeo? ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Amados y amadas, era un empresario que estaba patrocinando a Jesús, que entregó a sus 2 hijos, que quizá prestaba sus barcas, que dedicó sus recursos. Estamos hablando de que la familia de Zebedeo, los hijos y la mamá, tenían cercanía con Jesús. Estos 2 discípulos eran de los discípulos amados de Jesús, eran de los discípulos más cercanos. Y de verdad que una madre espera que si una persona, si su hijo está trabajando, que en algún momento les reconozcan ese trabajo. Pero ellos no entendían la misión de Jesús. Y usted ve que ella diría: bueno, mis hijos estaban a cargo de la empresa con mi esposo.
Esos muchachos se la pasaban pescando. Esos muchachos generaban muy buena cantidad de dinero. Y ellos dejaron su barca. Ellos dejaron esa profesión para seguir a Jesús. Y entonces ella buscó la manera. Había muchas formas de uno expresarle al maestro que respondiera. A veces uno sin palabras, uno habla. Y aquí que observamos que esta madre se acerca a Jesús y cuando se acerca, ella se postra ante él. Como cada una de nosotras que somos madre, nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos postrado nuestro rostro, hemos inclinado nuestra vida pidiendo, orando, clamando a favor de nuestros hijos. Y nos acercamos a Dios y sabemos que nuestra ayuda viene de Dios. Pero esta madre se acerca con buena intención, como el deseo de una madre, que a sus hijos le vaya bien. Pero de inmediato ella se inclina. El Señor le pregunta, ¿qué es lo que tú quieres? Dios es poderoso, porque nosotros estamos aquí. Y el motivo de estar aquí no es para celebrar el Día de las Madres. Estamos aquí en la casa de Dios para adorar y glorificar su santo nombre. Y en este servicio de adoración a Dios reconocemos el aporte, la contribución y el valor que tienen las madres. Pero fíjense que el Señor le pregunta, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Por qué le pregunta el Señor? Porque muchas veces nosotros hacemos expectativas de nuestros hijos. Bueno, yo quizá lo voy a ilustrar con mi propio caso. Soy madre. Y muchas veces nosotros le pedimos cosas a nuestros hijos y a veces son puras expectativas. Y a veces hay experiencias que tú lo dices, pero todavía tú no has encarnado una realidad. Y cuando tú encarnas una realidad, entonces tú cambias de posición. Pienso en lo siguiente. Hace unos años, y ustedes recuerdan, quizá algunos 4 años o 3 años, que cuando a mi hijo Nahum estuvo grave de muerte, él tenía 21 años y le dio ese neurotomas que el pulmón derecho colapsó y prácticamente estaba en un momento entre la vida y la muerte. Yo estaba pensando, mientras yo no me moví de ahí, no me moví de la sala, los días que él estuvo en el hospital estuve con él. Mientras él estuvo ahí, yo iba escribiendo un diario de cada situación. Y aún tengo ahí algo que en algún momento lo voy a publicar de la ética de la visita de enfermos, porque aprendí mucho en ese proceso. Pero en ese proceso también me di cuenta que cuán equivocados muchas veces estamos los padres. Porque sabes que en el momento en que él estaba entre la vida y la muerte, y a esa edad me llegaba en el pensamiento cosas que a veces uno le dice a los hijos. Oh, mi hijo, yo quiero que te me cases después de los 30 años. Porque muchas veces como padres nosotros quisiéramos que los hijos quedaran más tiempo ahí con nosotros. Pero fíjate que tuvo Dios que permitir que mi hijo estuviera entre la vida y la muerte para mis expectativas, echarla para atrás. Porque yo le decía a mi hijo, oh, después de los 30 es que te va a casar. Pero cuando yo vi a mi hijo en una situación donde estaba entre la vida y la muerte, me cambió el panorama. Mis expectativas cambiaron. Oye, yo decía, cuando Nahum se levante de ahí, que Dios lo va a levantar, que se case cuando Él quiera. Que se case cuando Él quiera. Porque muchas veces le ponemos expectativas, sueños. Y hermanos, digo esto, Nahum se casa este año. Estamos hablando de expectativas. Y muchas veces entonces uno se da cuenta
que nuestras expectativas muchas veces son distintas a las expectativas de ellos. Aquí vemos que posiblemente Santiago y Juan habían hablado con su madre. ¿Por qué? Porque cuando usted analiza lo que dice en Marcos capítulo 10, usted va a ver a Jesús hablándole a ellos y no parece que es la mamá que está pidiendo lo que va a solicitar que esté en su reino, sino que usted va a encontrar lo siguiente. Estamos en Marcos 10. Cuando Jesús está hablando y está hablando de su muerte, porque dice en el versículo del 32 en adelante de Marcos 10, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús iba delante de ellos, se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles. Y luego dice en el versículo 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, queríamos que nos haga lo que pidiéramos. Ahora ellos están pidiendo el mismo favor que aparece en Mateo capítulo 20. Ahora no es la mamá que le está pidiendo, ahora son los hijos. ¿Y qué es lo que tú quieres?, le dice el Señor. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Interesante, porque ¿cuáles son las peticiones? ¿Cuáles son los sueños que tu hijo tiene? Y quizás te lo dice a ti, para que también tú te unas con él o con ella a ese sueño. ¿Cuáles son las expectativas? Aquí vemos, y volvamos a Mateo capítulo 20. Aquí Mateo narra que fue la mamá, y la mamá fue inclinada. Y muchas veces usted no ha estado en un lugar que a ti te hacen una pregunta y quien responde a la pregunta es otra persona. Sí, muchas veces sucede eso. Tú haces una pregunta y quien te responde no es la persona que tú le haces la pregunta, un hijo responde. Porque vemos aquí que el Señor le dice a ella, después que ella le pide una petición, y la petición es, yo quiero que tú pongas en un lugar de honor a mis hijos. Mira, Juan lo va a poner de un lado, y mira, Jacobo lo va a poner de otro lado, y ellos van a dirigir y van a gobernar esta tierra. Ya no vamos a ser esclavos de los romanos. Ya los romanos no tendrán dominio sobre nosotros, y usted se va a sentar en el trono. Pero Jesús le respondió de una manera que uno no quisiera que Dios le responda así, porque muchas veces nosotros pedimos algo que no es conforme al corazón de Dios, porque muchas veces no estamos en la misma página de dirección del Espíritu Santo, porque muchas veces nos concentramos y la relación de una madre y de un hijo, eso es algo muy estrecho. Casi siempre los varones tienen ese estrechez con la madre. Por eso uno aconseja tener un tercer consejero. Siempre uno busca la manera de decirle a ese hijo, a esa hija, es bueno que tenga un tercer consejo de alguien que te vea el problema quizá de una manera diferente a como mamá y papá lo pueden ver, porque son padres, son partes interesadas en la solución o en tu petición. Pero usted sabe lo doloroso que fue para esta mujer, y no cualquier mujer, porque la
madre de los hijos de Zebedeo, esta mujer estuvo aún presente cuando Jesús resucitó. Fueron de las líderes, de las que patrocinaron a Jesús. Y ahora el Señor le dice, tú estás equivocado. Estás equivocada, mujer. Tú no sabes lo que tú estás pidiendo. La pregunta que yo hago en esta mañana, ¿tú estás segura que lo que tú estás pidiendo para tus hijos es lo que Dios quiere para tus hijos? Pero analizando un poco más, yo te pregunto, madre, que hoy es tu día, ¿tú no crees que muchas veces nuestros hijos exigen algunos privilegios en casa que muchas veces te presionan para que tú tengas que correr como ellos corren? Porque muchas veces vivimos en una sociedad, ese es mi derecho, eso es lo justo, esto es lo que yo me merezco. Oh, qué bueno. Cuando tú necesitas papá y mamá, mamá y papá tienen que estar ahí. Pero en el momento en que ellos ponen reglas, entonces ellos no tienen que estar ahí. Eso así no funciona. Siempre he dicho algo, deberes y derechos van juntos. Usted tiene compromiso, también usted tiene deber. Donde quiera, usted trabaja en un lugar, usted tiene cierto derecho, pero también usted tiene que cumplir con su deber. Usted en casa tiene compromiso, pero también tiene, hermanos, es decir, va acompañado. Y el Señor le dice, tú no sabes lo que pides. Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que piden. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Es decir, en otra palabra, el Señor le está diciendo, yo no tengo que pedirle al Padre que ustedes sufran. Porque si ustedes son mis discípulos, tienen que tomar su cruz. Ustedes van a ser inmersos en el mismo dolor y ustedes no saben lo que estaban pidiendo. Usted sabe lo que estaba pidiendo la mamá de estos dos muchachos. Prácticamente, posiblemente era que a uno lo pusieran en una cruz ahí al lado y el otro a la derecha, a la izquierda uno y a la derecha otro. Y te imaginas el dolor de una madre ver a sus hijos, a sus dos hijos que lo estén crucificando. ¿Qué es lo que tú pides? ¿Tu petición está en coherencia con los planes de Dios? Muchas veces no está en coherencia con los planes de Dios. Entonces nosotros vemos que el Señor le dice, ustedes van a ser inmersos. Ustedes pueden ser inmersos, bautizados con todo lo que es mi dolor. A mí me encantan esas palabras del apóstol Pablo a los filipenses, porque él habla, hermano, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que yo vivo lo vivo por Jesús, porque por su muerte nosotros recibimos vida. Pero hoy ahora nosotros vivimos una sociedad que quiere anular lo que es el sacrificio, que quiere anular lo que es la entrega, que exige mucho. Y uno se pregunta, Dios, ¿qué nosotros podemos hacer para poder nosotros asegurarnos de que nosotros tenemos principios que son distintos a los principios del mundo? ¿Qué era lo que quería la madre? Una posición. ¿Qué es lo que uno muchas veces quiere? Oh, yo quiero que mi hijo sea un ingeniero. Yo quiero que mi hijo sea un abogado. Y ese mismo pequeño, yo decía lo siguiente, y de verdad quizás estoy hablando en base a un ejemplo. Estoy hablando de una ilustración que viví. Porque él estudió criminología. Y yo, mi hijo, tú eres que va a defender a todos los problemas de casos de problemas de violencia doméstica aquí. Y tú vas a ayudar a muchos. Y Dios tuvo que permitir que él estuviera en una cama para cambiarle de carrera, amados. Y aunque se graduó con notas excelentes para poder seguir su carrera de derecho, el Señor le dijo mientras estuvo en esa cama, tiene que cambiar de carrera. Amados, porque Dios va a hacer lo que Él ya ha programado para la vida de tus hijos. No depende de lo que tú quieras, es lo que ya Dios ha determinado. Él tiene todos los detalles y el cuidado para nuestros hijos. Entonces, ellos le dijeron, bueno, nosotros podemos.
Y usted va a encontrar en la historia cómo murió Jacobo, que fue uno de los primeros que murió. Y lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 12. Y luego va a ver cómo el Señor le revela en el Apocalipsis a Juan, y cómo él es también, hermano, fue un hombre que tuvo que salir corriendo a una isla de Patmos, sufrió el exilio, y aún así, hermanos, nos damos cuenta que aún nuestros hijos hay que enseñarle que no todo lo que ellos exigen es lo correcto, que nosotros no podemos darle lo que nuestros hijos nos exigen. Porque fíjese que entonces él le dijo, mira, la verdad, de mi vaso va a beber, de mi bautismo tú vas a ser bautizado con mi sufrimiento. Pero algo que yo no te prometo es darte una posición de poder. A mí me llama la atención la manera tan respetuosa de Jesús. Porque Jesús, el Hijo de Dios, decirle, ya la conversación no es ni siquiera con la mamá, ya la conversación es con la mamá y con los dos muchachos que están ahí, porque posiblemente los muchachos le dijeron en casa a la mamá, mira mami, yo quiero que seas tú mejor que hable con Jesús, yo quiero que quede claro porque él pronto va a morir, va a resucitar en 3 días, y yo quiero que nosotros queremos estar ahí en una posición de poder. Pero interesante, porque la palabra de Jesús es que a él no le ha dado Dios, el Padre, la responsabilidad de decidir quién es que tiene una posición grande en la vida. En otras palabras, la decisión de la grandeza, eso no le corresponde a él. Dice, no me corresponde a mí, le corresponde a mi Padre que estás en los cielos. Ahora, amados, nosotros entonces nos podemos preguntar en esta preciosa mañana, ¿cómo nosotros queremos que Dios mire a nuestros hijos? ¿Cómo nosotros como madre podemos ser ese canal de influencia y saber que no podemos, amados, dejar que nuestros hijos solamente por ser nuestros hijos tengan esa posición de privilegio? A los hijos hay que enseñarle lo que es el sacrificio. A los hijos hay que enseñarle que no es solamente de que tú estés, que los demás vean lo bien que tú estás. Que el poder y la grandeza en el Señor es totalmente distinto. Que Dios hace a una persona grande en la medida que esa persona le sirve al Señor. Entonces nosotros podemos decirle al Señor, tú conoces a nuestros hijos, Señor. Tú conoces a nuestras hijas. ¿Cuáles expectativas nosotros tenemos de los hijos? Y los hijos y las hijas que están aquí, que han escuchado este mensaje, hay un momento que ustedes le piden a sus padres algo, que ustedes saben que muchas veces lo que le están pidiendo se convierte en una manipulación. ¿Usted sabe que existe la manipulación? Y entonces hoy, que es Día de las Madres, ¿qué es lo que quiere una madre? Que los hijos entiendan que no todo lo que tú estás pidiendo te lo van a dar. Que hay un momento que Dios permite que tú tengas que esperar, porque puede ser que Dios te esté probando. Y que honre a tu papá y a tu mamá, porque es un principio bíblico que dice que el que honra a papá y a mamá, dice que le va a ir bien en su vida. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero en términos de las expectativas, ¿cuáles son las expectativas que tú tienes en la vida? ¿Cuáles son esas expectativas? ¿Están tus sueños acorde con los sueños del Señor? Muchas veces nuestros hijos son deportistas y uno comete muchos errores. Amados, si uno se enfoca y pasa uno quizás desde la edad de 4 años hasta los 16 años creyendo que los hijos de uno van a ser, mire, de esos grandes, de esas grandes ligas. Y uno tiene sus sueños y sus aspiraciones. Correcto. Pero ¿dónde está la expectativa que Dios tiene para ese hijo tuyo? ¿Dónde están las expectativas?
yo diría que vamos a aterrizar el mensaje y a decir, ¿qué tú pides para tus hijos y para tus hijas? ¿Cuál es el ejercicio que Dios quiere que nosotros hagamos en esta mañana para entender de lo que es la relación de entre padre e hijos y padre? Yo diría, dice en Efesios capítulo 5, que un verdadero amor es un amor que trae una ofrenda de una fragancia agradable. Si en la relación de padre e hijo, hijos y padres, no hay una fragancia agradable, vamos a pedirle al Señor en esta mañana, en esta tarde, que traiga esa fragancia a nuestras vidas. Que podamos nosotros entender que nosotros tenemos que vivir los principios bíblicos, y conociendo los principios bíblicos, tú y yo no le vamos a enseñar de palabras a nuestros hijos. Tú y yo vamos a enseñarle con hechos reales, tan sencillo. Tiene muchos años viviendo en el mismo lugar, conoce a unos vecinos, enferma a uno de los vecinos, está hospitalizado ese vecino. ¿Cuál es la respuesta de tu poder hablar con tus hijos y decirle, oye, tal vecino está enfermo? ¿Qué te parece si vamos y le damos una visita a esa persona? ¿Te imaginas lo que es el impacto de ese vecino que ve a ese papá o a esa mamá o a ambos con ese hijo llegando al hospital? Porque el evangelio es práctico. Hay muchas personas que vienen a la iglesia y creen que en la iglesia vienen a buscar, o van a un lugar y lo de ellos es, déjame ver con qué es lo que yo voy a sacar acá. Pero la clave en el evangelio no es qué es lo que yo vengo a buscar. La clave de tu éxito y tu bendición es qué es lo que yo puedo dar, porque yo dando, dice la Biblia, que Dios se encarga del resto de tu vida. ¿Cómo tú vas a enseñarle a tus hijos? Con el ejemplo. Llega una carta de un de Sick Kids que están pidiendo dinero porque están en una investigación a favor de los niños que tienen cáncer. Y usted toma a su hijo y le dice, mira mi hijo, vamos a mandar una donación a The Sick Kids porque ese hospital está haciendo un trabajo de investigación a favor de los niños. Usted me está entendiendo que cuando hablamos de lo que es la petición de la mamá, era una petición de poder. Dale un puesto de honra, porque los padres siempre exigen que a los hijos se le honre. Pero amados, el mensaje en esta mañana es que tú y yo tenemos que tener una actitud de entrega hacia los demás. Tú y yo tenemos que tener una actitud de servicio y de servir de corazón. Y mejorar nuestros niveles de enseñanza, dando ejemplo, entendiendo, hermanos, que nosotros no podemos pedir y exigir, y hay que exigir, porque en el reino de Dios, las bendiciones de tu hijo va a ser cuando tu hijo y tu hija comiencen a servirle a Dios.